Iglesia de los Santos Mártires de Málaga. La Iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula es un templo cristiano situado en la ciudad de Málaga, España. Información religiosa. Culto católico. Diócesis de Málaga. Orden, clero, secular. Vocación: Santos Mártires Ciriaco y Paula. Historia del edificio. Se trata de una de las 4 iglesias levantadas por los reyes católicos dentro del perímetro amurallado de la ciudad, tras la conquista castellana en 1487. Junto con la iglesia del Sagrario, la iglesia de Santiago y la iglesia de San Juan, tiene consideración de parroquia erigida sobre una buena parte de la feligresía del centro histórico, limitando con las parroquias de San Juan Bautista, Santiago Apóstol y San Felipe Neri. Se erigió en honor a los mártires Ciriaco y Paula, patronos de la ciudad. La iglesia ha sufrido diversas reformaciones que han modificado su original estilo gótico mudéjar, presentando sobre todo elementos del rococó del siglo XVIII, aunque si se conserva una torre mudéjar en el exterior. Entre 2020 y 2021 se produce a la restauración y consolidación del templo. En el templo residen varias hermandades de Semana Santa: la Archicofradía de la Pasión, Cofradía de Columna Gitano y la Archicofradía del Huerto. A esto además se le unen unas diversas corporaciones de gloria, como la de los patronos de Málaga, Ciriaco y Paula, la Virgen de los Remedios, patrona de la feligresía, o la Virgen de Gracia de Archidona y la Virgen de Araceli. Igualmente, desde 2011 se encuentra establecida la Asociación de la Misericordia Reina de los Mártires. La Iglesia de los Santos Mártires debe su nombre a San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga, quienes, según la leyenda, murieron por defender su fe cristiana tras la conquista cristiana. Los reyes católicos fundaron este templo en homenaje a estos santos. Es de estilo gótico mudéjar y es sede canónica de 5 hermandades de la Semana Santa de Málaga. Su interior alberga un fantástico retablo neobarroco escultor de Pérez Hidalgo. La iglesia original, de estilo gótico mudéjar, era más pequeña y modesta, cubierta con armadura de madera, oculta hoy bajo la bóveda barroca. Sin embargo, diversas vicisitudes como inundaciones, incendios y terremotos acabaron por iniciar un periodo de reforma desde 1767 a 1777, caracterizada por su decoración rococó. El templo presenta 3 naves, más 2 capillas, entre contrafuertes, atrio y coro elevado a los pies, así como un amplio presbiterio que pertenece a la ampliación de 1767. La nave central está cubierta con bóveda de medio cañón, con yesería y lunetos. La unión de las naves laterales con el presbiterio se efectúa por sólidos arcos de medio punto, sesgados, decorados con relieve de estuco en moldura rococó, que representa a las virtudes. Carece de crucero y en su lugar tiene una nave transversal que forma el cuerpo trebolado con la capilla mayor, y es la zona más decorada. En el centro se halla una bellísima cúpula con linterna recientemente decorada con medallones, lanzadas y rocallas. La capilla mayor
queda ligeramente elevada y se cubre con el mismo tipo de bóveda, aunque más ornamentada. Dispone en su interior de un hermoso retablo mayor de estilo neobarroco del imaginero malagueño Pérez Hidalgo. ¿Cuál es realmente la importancia de este templo? Así es, se trata de una iglesia fundamentalmente dentro de nuestra historia. La iglesia de los Santos Mártires está en la génesis del proceso de cristianización de Málaga, tras la toma de la ciudad de los Reyes Católicos en 1487. A los pocos años, concretamente en 1490, se fundaron las primeras iglesias, que fueron erigidas en parroquia en 1505 por el arzobispo de Sevilla, don Diego de Edesa. En este proceso, las dedicaciones de estos primeros templos son muy significativas. La primera parroquia está dedicada a Santiago, el patrón de España. La catedral se erigió años antes. Está dedicada a Santiago, el patrón de España. La catedral, que se erigió años antes, está dedicada al misterio de la Encarnación, y la parroquia de San Juan, ambas debido a la devoción particular de Isabel y Fernando. Por último, dentro de los muros de la ciudad encontramos la iglesia dedicada a los Santos Mártires. Parece ser que, debido a un voto que hicieron antes de la toma de Málaga de restablecer el culto a los santos mártires Ciriaco y Pablo, poniendo así en valor la historia de estos dos jóvenes romanos, convertido al cristianismo y apedreado hasta la muerte por su fe a principios del siglo IV, durante la persecución de Diocleciano. Por todo ello, era de gran importancia la restauración que se ha llevado a cabo en este templo, tanto por sus valores culturales, históricos y artísticos, como por sus valores religiosos, fundamentalmente como elemento configurador del cristianismo en Málaga. Uno de los exponentes del barroco en Málaga, que comenzó como tal. Si la iglesia de los Santos Mártires se empieza a construir en el estilo propio de su época, un gótico mudéjar muy tardío, pero sufre varias reformas a lo largo de su historia, ya que sufrió un gran incendio en el siglo XVI y un terremoto en el siglo XVII, pero su mayor transformación fue en el XVIII, por lo que el edificio va adquiriendo un estilo barroco rococó, aunque conserva el artesonado típico mudéjar que cubre la bóveda central, así como los pilares y algunos otros elementos. Con esta restauración se han recuperado los valores originales blanco y dorado y su arquitectura, elementos que eran propios de la época. Es cierto que Isabel I de Castilla dejó el dinero para construir de esta iglesia en su testamento. Así es. Hay constancia documental de que Isabel la Católica dejó en su testamento 100.000 maravedíes para la construcción de esta iglesia. Finalización: la rehabilitación de la iglesia de los Mártires en Málaga, tras 2 años de obras. La inversión de cerca de 2 millones de euros pretendía devolver el lustro con el que contaba antes de 1931. La restauración de elementos ornamentales originales ha sido el centro de los trabajos. Isabel la Católica dejó a su muerte 100.000 maravedíes para la construcción de la iglesia de los Santos Mártires de Málaga en 1491. Más de 500 años después, finaliza su rehabilitación para que vuelva a mostrar el lustro que tenía antes de 1931, recuperando el diseño y materiales de suelo originales y restaurando elementos ornamentales originales. Los trabajos para la recuperación del templo han durado 2 años y se inauguró oficialmente el 22 de abril
con una misa que dirigiera el obispo de Málaga, Jesús Catalá. La financiación de la obra ha estado a cargo de la diócesis, casi en conjunto con la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado 906.796,49 euros. Las obras han sido subvencionadas por el consistorio con el importante valor histórico, artístico, patrimonial, social del edificio. Ha sido ejecutada por la empresa Hermanos Campano, bajo la dirección del arquitecto técnico Pablo Pastor.